Amén. Gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos concede. Amén. Y por la bendición que nos da de estar en su casa. Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 89. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 18. Amén. Salmo capítulo 89, versículos 15 al 18, y queremos dar de igual manera la bienvenida y enviar un saludo a los hermanos y personas que nos están siguiendo a través de la transmisión. Dios les bendiga. Deseamos que esta escuela dominical sea de edificación para cada una de nuestras vidas. ¿Ya lo tienen listo, mi hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. La palabra del Señor es luz en nuestro diario caminar. Amén. Y en esta mañana es bueno que estemos en este lugar para aprender palabra del Señor. Vamos a orar y poner esta escuela dominical en las manos de Dios. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia para agradecer tu misericordia, para agradecerte, Señor, que un día más, mi Dios, nos das vida, nos das salud y nos permite, Señor, estar en tu casa. Pedimos que bendigas esta escuela dominical, la enseñanza de esta mañana, cada una de las clases. Bendiga, Señor, a cada maestro, que nos des gracia y sabiduría, mi Dios, y nos ayudes para poder, Señor, no solamente escuchar, Señor, esta enseñanza, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón y también ponerla por obra. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, en esta mañana. Apresura los pasos de los que vengan en camino. Pedimos que tomes el completo control. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor es luz. Amén. Andaremos a la luz del Señor. Es poder de Jesús.
esta mañana? ¿Cómo está, hermano? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios y sobre todo, hermanos, tener un tiempo específico para escudriñar, para preguntar, para compartir en relación al mensaje de la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Vivimos tiempos en donde la interacción cada vez más es más alejada, hermanos. ¿Sí lo sabía? Ahora ya más con este distanciamiento social, como ya casi, usted ha ido a comprar una pizza, ¿verdad? Y luego ya nomás le aplasta esos 3 botones y ya nomás le dice vaya a la que está ahí enfrente. Y antes era un poco más interacción. Usted llegaba a la tiendita y saludaba a la doña y a ver, ¿por qué vienes así enojado? Y le sacan a uno la sopa, ¿verdad? Y esa interacción que el hombre necesita, si lo llevamos a los tiempos de ahora, yo me he fijado que ha sido muy similar en la vida cristiana. El hombre, por alguna razón, pareciera ser que está teniendo un distanciamiento y no sano en relación a los exponentes de la palabra de Dios, a los consejeros, a los líderes, a los pastores. Y no podemos perder de vista que nuestro deber como iglesia siempre es interactuar. Y más se interactúa cuando se enseña, hermanos. La enseñanza es esa pieza clave que crea fundamentos en la vida del hombre, en su cultura, su idiosincrasia, su educación. Y cuando lo aplicamos a la Biblia, seguramente hace algo espiritualmente mucho mejor. Esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Para ello, vamos a hablar de una nueva parábola, y para poder hablar de la nueva parábola, siempre me gusta preguntar acerca de la anterior parábola. Así que, ¿quién recuerda cuál era el título de la parábola anterior? A ver, hermanos, esos que tienen memoria a largo plazo. Aquellos. Precisamente la parábola de el servicio a Dios, ser buenos siervos, y hablábamos desde la posición, la manera, no tanto los talentos, sino cómo lo debemos de hacer. Esta semana, hermanos, vamos a abordar una nueva parábola que cada vez que estoy trabajando en una de ellas, me doy cuenta que se va haciendo la lista más extensa. Y las parábolas las hemos estado estudiando ¿desde cuándo? ¿Quién recuerda? Desde el inicio del año, hermanos. Y mire, ya estamos en septiembre, a mediados de septiembre, y cómo cada una de ellas que Jesús enseñó, que Jesús compartió, tenían ese fundamento para la vida del hombre que se acerca a Dios, que lo hace el Señor de su vida. Así que esta semana vamos a hablar de una parábola diferente y la hemos titulado Odres Nuevos y Odres Viejos. Así que me gustaría que me acompañara con su Biblia y nos fuéramos al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 21 y 22. Solo voy a tomar estos 2 versículos, ya que son los versículos centrales, en donde es la respuesta de una pregunta de los fariseos en relación a lo que Jesús andaba haciendo. Y Jesús les comparte una parábola, una manera de hacerle ver al hombre, al fariseo, al oyente, qué tiene que ver lo que él estaba enseñando con lo que ellos estaban practicando. Así que dice la Biblia de la siguiente manera: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Yo creo que este es un dicho para las mujeres. Amén, hermanas. Nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. Ya me imagino los sastres, ¿verdad? Ya ve que los sastres se hacen muy apasionados de su profesión. Y luego que usted le lleve al sastre una tela y otra tela de otra calidad. Usted péguelos, hombre, al cabo ya en la bola no me voy a dar cuenta. ¿Y qué le dice el sastre, verdad? No, sabe que yo no hago estos trabajos. Pareciera ser exagerado, pero es que tiene sus razones. Y luego seguimos leyendo. Y dice, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Lo que por lógica sucede, ¿verdad, hermanas? Uno nuevo tiene más vida, uno usado se van secando, por así decirlo, o se van pudriendo. Y dice, y se hace peor la rotura. Y luego dice el versículo 22,
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ahorita vamos a explicar qué es un odre para los muchachos que hoy en día ellos principalmente ciertos términos o palabras en la Biblia les son un poco desconocidas debido a que no es algo muy común en la actualidad. Y luego seguimos leyendo, dice, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos, ¿qué dice? Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En otras palabras, es lo correcto. La manera apropiada de usar el odre, la manera apropiada de usar la tela, es lo nuevo con lo nuevo, no combinarlos. Cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, voy a entrar en la introducción, dice de la siguiente parábola, de la siguiente manera. Es de gran importancia para ser revisada, debido a que su interpretación en la actualidad no es solo un asunto de interpretación actual, pareciera pleonasmo, no, sino que aún cuando Jesucristo la enseñó, ya era y fue después de su muerte y su resurrección, un asunto en el cual el mismo apóstol Pablo debió corregir dentro de las iglesias, principalmente a la iglesia de Galacia o de los Gálatas, en relación a este dicho, a esta parábola que Jesús dijo. Esta historia, su principal interpretación se encuentra en la nueva manera de vivir ante Dios y los hombres. Por allá, en los 90s, yo empecé a escuchar mucho un sermón, una predicación, enseñanzas, que todavía resumban, hermanos, en donde los predicadores decían la frase siguiente: ya estamos en la época en donde tenemos que usar odres nuevos. ¿Quiénes recuerdan eso, hermanos? Y luego se caía la gente, ¿verdad? Yo sí lo recuerdo mucho. No meramente que se caían, sino la frase célebre. Y yo me iba a la Biblia y de ahí me despertó la curiosidad. Pues, ¿qué es un odre, verdad? Porque no es una palabra muy común. Posteriormente, con el paso del tiempo en la vida cristiana, entendí que era una frase que Jesús había dicho en donde se encontraba con fariseos, con nuevos creyentes y con oyentes. En otras palabras, Jesús tenía que aclarar el estilo de vida de la comunión con Dios que se formaba en aquellos hombres. Porque esta frase célebre o esta expresión célebre, la realidad es que se convirtió en uno de los mayores problemas que se encontraron los fariseos al hablar con Jesús. Porque lo que Jesús estaba diciendo prácticamente es que hay algo nuevo, diferente, que se debe de practicar. El problema está que en los 90s principalmente, a muchos se les fue el avión, hermanos, la verdad, no puedo decirlo de otra manera, y sacaron de contexto esta historia, enseñando una doctrina, una teología de un movimiento del Espíritu Santo con cosas diferentes, como por ejemplo que los creyentes ahora podían sentir al Espíritu Santo y hablaban como burros. Pues es en serio, hermano, no bromeo. Lo trae el Espíritu de Dios porque ya estamos viviendo una era de odres nuevos. Una era en donde la iglesia comenzó a ser muy cuestionada en relación a la doctrina. De hecho, la prosperidad viene desde los 70s, pero ha ido aumentando. Y decían los predicadores que debemos de comprender la nueva faceta del hombre y Dios, que ahora el hombre es un rey y debe de ser poderoso y rico y próspero, etcétera, etcétera. Un desbalance total. Una iglesia nueva en aquellos años, en donde yo recuerdo que comenzaron a surgir nuevas formas, inclusive no solo para adorar, para las manifestaciones del Espíritu Santo, sino también inclusive para evangelizar. Comenzaron a traer nuevas olas que las iglesias se comprometieron mucho, al grado que principalmente en este país y en Sudamérica, yo le digo porque leo y me gusta y
Me apasiona las notas, los artículos, leer, preguntar, dialogar, conversar. Me gusta. En donde en Sudamérica, principalmente en Brasil, comenzaron a hacer las famosas cristotecas. ¿Quién ha escuchado hablar de esa frase? ¿Se la aventó, pastor? No, no es en serio, cristotecas. En donde buscaban los pastores la manera de atraer a la juventud y decían, es que esta juventud hay que hablarles en su lenguaje. Y luego hacían noches dentro de las playas en donde ponían música del momento y los jóvenes empezaban a saltar como locos y luego ya les hablaban de Dios. En Argentina, todo esto que estoy diciendo lo puede usted encontrar en artículos del internet, en YouTube, no es una fumada mía, y estos artículos tienen años ahí. En Argentina a un pastor se le ocurrió la loquera de agarrar un bar y servir como cerveza, alcohol, todo, y era un lugar en donde entraban travestis, homosexuales, gente con esos valores, y hacían sus shows, sus stand-ups, que ahora se le llaman, y luego el pastor tomaba el lugar al último y decía, y de todo esto Dios te ama, porque decían que eran los odres nuevos. Si usted piensa que esto es escándalo, esto no es escándalo en la actualidad, esto se está culturizando en las iglesias. Así que esta clase, en verdad, hermanos, tiene mucho valor para la vida cristiana, para que sepamos en qué posición debemos de estar al momento de escuchar la expresión odres nuevos y a qué se refería Jesús y cómo se distorsionó con el paso de los años. Y cuando usted encuentre a un creyente, a un ahí que es que brother, ¿verdad? No, es que ustedes son muy anticuados, ustedes son muy tradicionalistas, ustedes son de los de la vieja guardia, ustedes nomás quieren levantar las manos y cantar coritos. Y ya ve cómo nos atacan, ¿verdad? Porque dentro del pueblo de Dios también esto sucede. Nosotros, en realidad, no tenemos problemas con escuchar nada de eso, principalmente yo. Es algo muy natural para mí escucharlo, por mi teología, que yo creo que está en la palabra de Dios. Pero yo creo que cuando los creyentes de las iglesias, y como pastor lo digo, de esta iglesia, son confrontados por estas nuevas olas de vida, esta nueva manera de acercar el hombre a Dios, debemos de entender a qué se refería Jesús cuando Jesús dijo odres nuevos sobre vino nuevo y costuras nuevas sobre telas nuevas. Debemos de entender el término. Y para ello vamos a entrar en clase que en realidad, hermano, no es nada difícil, así como que, wow, pastor, usted trae una nueva revelación. No, está en la Biblia. Ahí está. Solamente que hay que entenderlo correctamente. Dice la Biblia de la siguiente manera. ¿Cuál es la incorrecta interpretación más común? Dice, esta parábola es usada para apuntar que ahora hay nuevas maneras de evangelizar acerca del hombre a Dios o de acercar el hombre a Dios. Como por ejemplo, y ya tomo algunos ejemplos. En el año 2018, una iglesia aquí en Estados Unidos llegó a tener celebraciones, y esto lo confirmé, o sea, no nomás alguien lo escribió, no, lo confirmé, lo vi a través del internet, en donde el pastor se le ocurrió decir, vamos a traer a los hombres que les gustan las armas. Así que aventaron unos flyers y dijeron los pastores, vamos a rifar algunas armas para que los asistentes vengan y escuchen el mensaje de Dios. Qué manera tan extraña de querer acercar el hombre a Dios, ¿verdad, hermanos? Esto es verídico y sonó mucho inclusive en las noticias seculares porque nunca se había comprendido cómo una iglesia iba a llegar al grado de a través de armas, de rifles, iban a ser rifados entre los asistentes, principalmente los inconversos, para acercar el hombre a Dios. ¿Por qué? Porque se cree o se creía y se sigue creyendo que los odres nuevos es una nueva manera de acercar al hombre a Dios. Así que al hombre hay que hablarle su lenguaje. Si al hombre le gustan las balas, pues vamos a traerlos con balas. Posteriormente dice aquí, iglesias que entregan cerveza para atraer a la juventud. Este es el caso de una iglesia, y no lo crea que lo digo así como que con mucho orgullo, me duele, pero voy a ser muy sincero, no lo hablo en son de crítica ni en son de causar dolo, pero es real. En Guadalajara, México, una iglesia muy conocida cometió la interesante manera de atraer a la juventud y celebraron una reunión en donde les decían a los muchachos, vénganse chavos, va a haber beer para todos, siempre y cuando pues, tú traigas tu electoral, ¿verdad? No, pues ya se imaginará, hermanos, ¿verdad? Cómo se puso la cosa. No, pues se llenó Guatemala,
una iglesia la más conocida de Guatemala, celebró un evento en donde promovían música electrónica, que un día me confrontó un muchacho y me dijo, pastor, la música electrónica no es pecado. Le dije, ¿vienes a preguntarme o vienes a afirmarme? Le digo, así como que a decirme usted está mal. No, vengo a afirmarle. Ah, ok, ya, dialogando y conviviendo, nos dimos cuenta que cierta música, ciertas melodías impulsan, motivan a las personas a lo indebido. Y eso es por cuestión almática, somos personas emocionalistas, nos mueve la música como género. Y esta iglesia fue muy criticada inclusive por la misma prensa guatemalteca. No puedo dar nombres porque no es lo apropiado. Pero si usted allá me quiere agarrar al ladito, yo con mucho gusto le doy los nombres de las iglesias. No me pida las direcciones porque está difícil, ¿verdad? Pero sí sé cuáles son las iglesias. Fue muy criticada inclusive por la prensa guatemalteca debido a que esta iglesia, siendo de las más reconocidas de Guatemala, lograron captar los asistentes que los muchachos los traían arriba como ¿cómo le llaman, hermanos, cuando andan los muchachos arriba? El body surfing y el slam y todo eso de que se tiraban. Y así imaginará, hermanos, dentro de una iglesia andar con todas esas cosas, ¿verdad? Pero muy importante, al siguiente día ya todos levantaban las manos. Porque le llaman odres nuevos, nuevas maneras de acercar el hombre a Dios, nuevas maneras de evangelizar. Y luego sigo leyendo. Dice, iglesias que adecúan sus interiores como antros, como bares. Cuando a mí la gente me dice, vamos a la iglesia, lo primero que a mí se me viene a la mente es un centro de adoración. Es un centro de aprendizaje, es un centro de comunión con Dios. Para mí, en mi cultura, eso es, a través de la Biblia, la iglesia, el tiempo con Dios. No es un bar en donde simulamos que estamos en la cantina o en un lugar muy, muy chévere. La iglesia no es un antro en donde tenemos que hacer un montón de cosas para llamar la atención de la sociedad. Porque en la Biblia jamás Dios le habló a su pueblo y le dijo, mira, y para atraer al extranjero, pues ahí aviéntate unos Baales y unas filisteas y unos dagones. Esos que serán dioses paganos, hermanos. Y unas Atenas ahí. No. Dios le dijo al hombre, estos simbolismos es para que ustedes comprendan qué es, cómo se puede acercar el hombre a Dios. Por eso es que se ha formado una gran brecha en la cultura cristiana, en donde unos creyentes de la nueva era, de la nueva onda, de la nueva ola, los cristianos millenniums, como yo los identifico, viven una vida muy desconectada, muy desvirtuada y muy fuera de lo que es la vida cristiana en Dios. Mientras que la iglesia, como nos llaman, tradicionalista, antigua, de la vieja guardia, sabemos por qué respetamos ciertas cosas. Ahora, yo no estoy peleado, hermanos. Si aquellos quieren ir allá, pues vayan, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que en realidad cada día como pastores asumamos nuestra responsabilidad bíblica al enseñar qué es un odre nuevo y qué es una manera de hablarle al hombre a Dios, aún en pleno siglo XXI, en donde todo es tan llamativo que hoy apuestan, perdón mi palabra, pero la que se encuere más vende más. Y la iglesia no está para vivir en esa posición. La iglesia no está para ofrecer más, para traer más. La iglesia está para enseñar los valores, los principios teológicos de la palabra de Dios, cómo hacer que el hombre tenga esa sana y correcta comunión con Dios, para que cuando Cristo venga no se lleve un chasco y diga, que es que a mí me dijeron que así. No, tú no quisiste leer la palabra de Dios. Tú solo te comiste lo que alguien te decía desde arriba y tú pensabas que era Dios. Así de simple. Es deber y responsabilidad de cada creyente que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Tal vez no lo sabremos todo, es bastante obvio. Sin embargo, sí tenemos pastores, maestros, líderes, ancianos, creyentes, exponentes, conferencistas con sana doctrina bíblica que nos pueden orientar. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, usted va a decir, pastor, todo este discurso para dar la clase, pues es que sí, hermanos, es que esta parábola es clave. Es clave lo que ha dividido a la iglesia en la actualidad. Mientras hay iglesias que nos llaman tradicionalistas, nos llaman antiguas, pues yo no sé por qué, ¿verdad? No creo que esté tan fea la alfombra para decirnos antiguas. Pero en fin, aquellas iglesias que son las iglesias del momento y todo eso, pues afortunadamente ellos sienten que están en la nueva onda de la atracción. Yo creo que la Biblia nos da la sabiduría bíblica y divina para saber cómo guiar el hombre a Dios, no para tomar mercadeo secular, con engaños,
e intentar acercar el hombre a Dios. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no voy a vender un evangelio, ni usted y yo debemos de vivir un evangelio en donde nos autoengañemos. Es como, se lo voy a poner así, hermanos, ustedes que se dedican a la construcción, que ustedes le digan al cliente, no, mire, se ve bien bonito, pero usted sabe que es un material bien corrientote. ¿Haría eso? No me responda, ¿verdad? Espero y no. Como si usted que se dedicara a la venta de alimentos y luego usted le dijera, no, tus guisados vienen directamente desde Albertsons. Y nada, los compró allá, quién sabe dónde, ¿verdad? De tercera. No podemos hacer eso. Sí me expliqué mi analogía, ¿verdad? Así es la palabra de Dios en la actualidad, se debe aplicar tal cual. Hermano Daniel, y luego ya vamos a entrar en la clase, porque todo eso representa la clase. Ábrele el 10, Hernán, por favor. Gracias, hijo. Entonces préndalo por ahí, hermano Daniel. ¿Sí prendió foquito verde? ¿Sí está? Entonces el 11, Hernán. 12, 13. Hello. Ahí estás ya. Sí me cara un poquito el tema, hermano, donde el hombre busca la manera de acercar al hombre a Dios. Pero es al revés, el Señor es el que da el permiso, Él es el que busca al hombre. El hombre no debe buscar las maneras de poderlo acercar al Señor, sino que el que convence es el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, porque los fariseos, ellos eran los representantes, por así decirlo, de acercar el hombre a Dios. Entonces pudiéramos decir, ¿verdad? Sí, en el buen sentido de la palabra, que el fariseo en la actualidad no lo voy a llevar meramente a un rígido, sino puedo inclusive representarlo como el instrumento que busca la manera, como dijo alguien, del evangelio terrorista. ¿Sabe cuál es el evangelio terrorista? Si no vienes a la iglesia te vas a ir al infierno. Ese es el evangelio terrorista. Sí. No, el evangelio no es terrorismo. Perdón, Oscar, ¿verdad? Yo sé que te apodan el terrorista, pero no, ese es otro apodo de otro asunto. Sí. Betty. Sí, nos está hablando ahí de algo bien lógico que era si pones el viejo en el nuevo, pero algo bien interesante del vino, yo que trabajé en un laboratorio, es que se pierde el pH, o sea, la esencia. Así Órale. Es que tiene que ser nuevo, porque si no ya no sirve. Entonces lo que hacían ellos, ayunar y eso no les iba a servir de nada para su salvación. Y es lo que vamos a ver en el desarrollo de la clase. Ahora dice aquí, ¿qué es un paño? Esto lo voy a ir rápido porque esto es para aclaración solamente, ¿verdad? Un paño pues es como por así decirlo una tela virgen, ¿verdad? Este es un paño, una tela virgen no usada anteriormente, ¿verdad? Era virgen, dice, que había pasado por un proceso de formación. Las textileras donde hacen el algodón y pasan todo ese proceso. Y esta se cortaba para un diseño del cliente. Una vez que se elaboraba a mano y quedaba lista generalmente para su venta. En otras palabras, de repente, ahí le va a dar el tip, ¿verdad? Cuando usted de repente va a la tienda y luego dice acá, clearance, ¿verdad? Hermanos, vamos a ser sinceros, ¿verdad? No es que, ay, qué bárbaros, nos quieren ayudar a la economía. No, revise bien la ropa y usted se va a dar cuenta que la ropa está chueca, está recosida y todo eso. Pues, ¿qué tiene, verdad? Nadie nos ve. Pero al final del día, sí, para que usted sepa que no todo lo que a veces adquirimos en realidad es totalmente nuevo. Aquellos que han tenido la experiencia de ir por ahí al clearance, ¿verdad? Y lo que se pone el pantalón de un día y lo andamos medio así estilo camaleón, ¿verdad? De este lado se nos ve de un color y luego caminamos de este lado y se nos ve el otro. Pues es que nos dieron gato por liebre, hermanos. El fin es que Jesús estaba diciendo, no puedes usar un paño viejo y quererlo reparar con un pedazo nuevo. No. La lógica es que todo se forme nuevamente. Ahora dice aquí, y que era un odre, a los que por ahí, principalmente los muchachos, ¿verdad? ¿Qué era un odre? Bueno, este era un recipiente de cuero de cabra, que se utilizaba para guardar el vino o conocido como la bota de vino, así se le llamaba, que se utilizaba en los países europeos o del Medio Oriente. Cuando se echaba el vino en un odre nuevo, esta era la clave. Dice, se fermentaba y el odre se expandía. Lo que le sucedía es que a la bota de cuero le echaban vino nuevo y la bota de cuero de una manera se hacía elástica y luego se hacía dura. Como dijéramos por ahí, se curtía. Pero tenía algo característico los odres en aquellos años. Que si las personas tomaban vino nuevo, no fermentado, no añejado, y se lo ponían sobre el odre viejo, dice la cultura
que el cuero se quebraba, se agujeraba, se dañaba, se fracturaba y ya no servía. Así que solamente para poder usar un odre nuevo se tenía que vertir sobre vino nuevo. Es como de repente nos agarran los mecánicos, ¿verdad, hermanos? Y luego, hombre, pues métale ahí, acomódele. No, es que no puedo. Vaya a otro lugar si quiere que le hagan ese jale chicano, ¿verdad? En aquellos tiempos el odre no funcionaba como jale chicano y se rompía. Entonces lo que decía Jesús, decía así: les voy a hablar de un paño y de un odre para que puedan entender lo que yo les quiero decir en relación al antiguo pacto y al nuevo pacto. Cómo el hombre en el Antiguo Testamento se acercaba a Dios y cómo el hombre en el Nuevo Testamento, como preguntaba mi hermano Daniel, se acerca a Dios. Cómo el hombre debe de adorar a Dios, cómo el hombre debe de saber interpretar la vida en santidad que Dios demanda y todos los temas que desarrolla la teología. Así que sigue diciendo, ¿por qué el odre o la tela no podían reusarse? Bueno, ya lo expliqué, dice, en el caso de la tela era porque una vez que se cosía y se usaba, su uso natural, al volver a unirla era probable que al coserla no se garantizaba la misma resistencia que una sola tela. Y ahí los electricistas, ¿verdad? Cuando que se les acaba el cable. No. A ver, hermano Carreto, ¿es bueno hacer uniones con los cables? En realidad no. No, ¿verdad? No es correcto. ¿Por qué? Porque dicen que el cable es derechito. O sea, no es tanto para que la foto, no, y que se vea bonito y que el inspector, no. Es que en realidad, en términos de electricidad, la corriente funciona mejor en un solo movimiento. Por la resistencia, para que no se quemen, no se partan, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí, en el caso del odre, era porque un odre viejo que ya se había extendido, al poner vino nuevo no soportaría la nueva fermentación y su elasticidad al hacerse dura se terminaba rompiendo o creando un agujero. Así que esta era cultural e históricamente porque Jesús tuvo que utilizar esta analogía para hablar de la manera del Antiguo Testamento, cómo el hombre se acercaba a Dios, pero aguas, en el Nuevo Testamento muchas cosas de ellas ya no nos pertenecen. Pero a la misma vez para decirles que lo que ellos estaban haciendo, no puedes engañarte tú y engañar a los demás, y que un ciego termina guiando a otro ciego. Así que dice de la siguiente manera: ¿se puede vivir en la ley y la gracia a la vez? O sea, en otras palabras, ¿se puede vivir con los sacrificios del Antiguo Testamento y decir, y soy salvo por fe? Aquellos que ya tenemos algún tiempo en el Evangelio entendemos que no se puede. Ese era el asunto que el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas generalmente dialogaba. Porque la iglesia de los Gálatas, mire, llegaron unos hombres ahí muy sabiondos, y después de que el apóstol Pablo fundó la iglesia, cuenta la historia, llegaron unos muy sabiondos y les dijeron, no, ustedes pueden volver a sus prácticas antiguas. Claro que pueden volver y también son salvos. Y ahí es donde se agarra el apóstol Pablo, ¿verdad? De una manera molesta, y les dice, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha engañado? ¿Quién les ha dicho? ¿Por qué? Porque la gracia y la ley no podían mezclarse. Como el odre viejo con el vino nuevo no pueden mezclarse, como la tela vieja con cosidos nuevos no puede mezclarse. Entonces dice de la siguiente manera: el mensaje de Jesucristo a través de esta parábola era dejar en claro que la antigua manera de vivir en relación a las enseñanzas personales de los fariseos, las tradiciones, no representaban los mandamientos de Dios y la ley del Antiguo Testamento, ya que habían cumplido con su tiempo. Ahora el evangelio de Jesucristo, que era enseñado y proclamado bajo el contexto de la gracia. En otras palabras, estos líderes religiosos querían seguir en cierta manera manipulando la comunión con Dios del hombre. Que miren, hermano, voy a ser muy sincero. Esto sigue sucediendo en la actualidad. Sigue sucediendo en la actualidad que hay teologías en donde si no sirves a Dios te vas al infierno. Ahí tiene la gente como hormiguita, ¿verdad? Es un error. Así no se vive la vida cristiana. Lo vamos a ver más adelante. Una teología en donde no hay bronca. Aviéntate unas beers, al cabo el Señor te ama, Él es puro corazón, ¿verdad? Como dicen los muchachones. No puedes vivir
en la ley, queriendo con sacrificios agradar a Dios y no alejarte de tu pecado. Hubo un punto en donde Jehová le dijo al pueblo a través de un profeta: estoy hastiado de sus sacrificios. Porque el hombre hacía esto. El hombre decían por ahí, vamos a llevar el lenguaje mexicano, ¿verdad? Pues vámonos a pecar, hombre. Vamos allá a unas mujeres. Ya mañana vamos y le llevamos al Señor pues unas palomitas, unas tórtolas, una ovejita bonita para que nos perdone. Como una especie de licencia para pecar. Obviamente era una manera en que se manipulaba la doctrina de Dios a través de los líderes. ¿Cuántos recuerdan aquella historia cuando los hijos de Elí, mire, en cuya presencia de los mismos hombres que llevaban el sacrificio, esto para ti, esto para mí? Era para que el ofrendante le dijera al sacerdote: oye, ¿qué te pasa? Si todo es del Señor. No, es que dice por ahí la historia que se iban a micha y micha. Por eso es que se aceptaba, porque no pillaban, perdón la palabra, el modismo. No se quejaban los ofrendantes. Entonces decían, pues si él no se queja, él está de acuerdo, pues así es la manera de acercarse a Dios. Y por soborno, claro está. Entonces eso desvirtuaba, hermanos, y sigue desvirtuando la vida cristiana de la actualidad. Así que dice aquí, el paño viejo y el odre nuevo. Vamos a ver su interpretación. Esta parábola proviene de un contexto cronológico de acuerdo a los autores en relación a Mateo, a Marcos y a Lucas. Eso lo puede ver en la Biblia, no crea que es algo que yo inventé. Usted ve Mateo, Marcos y Lucas y usted se da cuenta que los tres autores cronológicamente pareciera ser que redactan que lo que hizo Jesús en ese día llegó a un punto en donde los fariseos le dijeron: ya estuvo, explícanos, ¿por qué haces esto? Y luego Jesús dice, por la parábola precisamente de odres viejos sobre vinos nuevos. Y seguimos leyendo. Dice, tocó un leproso y sanó. No, los fariseos nada, que iban a tocar a un leproso, ¿verdad? Posteriormente, subieron a un hombre por el techo, lo bajaron, la famosa historia. Y luego Jesús dice que conociendo el corazón de los que estaban ahí, pues obviamente los religiosos, dice que les dijo: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. ¡Ah! El escándalo de la vida, ¿verdad? Y luego después les dijo: mira, para que sepas que es más fácil. Y ya les hace la explicación. También lo termina sanando. Y luego después de que lo sana, mire, se va con un publicano, los traicioneros, los traidores de los judíos, porque ellos trabajaban para Roma. Y va y manda uno llamado afamado Mateo o Leví. Ya se imaginará pues el argüende que se hizo ese día, ¿verdad? Como que el Señor ahí iba con todo. Sí, efectivamente iba con todo para traer esta enseñanza. Tanto como Mateo, Marcos y Lucas tienen el mismo orden. Jesús debía dejar en claro a sus oyentes que el evangelio que él estaba enseñando era ahora el nuevo mensaje de Dios para la humanidad. En otras palabras, el sanar a un leproso, el perdonarle los pecados a un hombre y el llamar a un pecador era el mensaje de la gracia de lo que Dios a través de Jesucristo quería acercar el hombre a él. Mientras que el mensaje de los fariseos, ¿cuáles era, hermanos? Tú eres un miserable, maldito, eres un leproso. Y ahí iba el pobre leproso con una campana: soy leproso, no es broma. Así como las vacas, ellos traían de igual manera eso. Culturalmente lo enseña la historia. Y luego imagínese un paralítico, un hombre que los fariseos decían: ¿quién pecó? ¿Tú o tus padres? Pero uno de ustedes está maldecido. Porque la enfermedad era un sinónimo de maldición. Y luego posteriormente tener que llamar a un publicano, a un hombre traidor, porque los fariseos eran judíos. Olvídese, pues esto se puso muy bueno. Y de ahí se desprende esta famosa historia. Así que, ¿qué significa entonces en la Biblia cuando la Escritura enseña qué representa el paño viejo y el odre viejo? Veamos a continuación. Su representación es clave para dar su correcto entendimiento. En otras palabras, el odre nuevo no tiene nada que ver con que vamos a modernizarnos y vamos a traer y al cabo ya teniéndolos aquí adentro ya les hablamos. Oiga, pues si no es la dama que usted y yo curiosamente quisimos convencer, ¿verdad? No, mira, es que tienes algo aquí, ¿verdad? Ya se acuerda, ¿verdad, hermano? Tienes algo aquí, a ver, quítamelo, es que tengo que acercarme. Ay, te robé un beso.
No. Aquí no debemos de engañar a nadie. Pecado, acercamiento a Dios, acercamiento a Dios. Aquí no hay como que, si tú vas viniendo poco a poco, mira, ahí en el cielo vas acumulando y en caso de una emboscada, no, te vas. No, ¿cuál te vas? Si no le entregas tu vida a Cristo, te quedas. Punto. No, mira, si tú vas sirviendo al Señor con todo tu cora, entre más tú sirves, más lo agradas. Y si más lo agradas, bueno, pues el Señor va a perdonar esa vida medio inmoral que llevas. No. Ya me imagino que lo para uno el policía, ¿verdad? Y uno le diga al policía, oiga, pero ¿sabe por qué lo paro? Sí, pues que mire, se pasa ese semáforo. Tengo 10 años y en 10 años nunca me lo había pasado. Ya imagino que le diga al policía a uno, qué bárbaro. Por esos 10 años no te voy a dar el ticket. Te voy a dar un cheque mejor para que te vas a Whataburger, ¿verdad? No, por eso que hiciste, no por lo que hiciste anteriormente. O sea, no es como que pones en una balanza y dices, bueno, no estoy tan peor. No. Y seguimos leyendo. 1. Lo que representa el paño viejo y el odre viejo en primer lugar es la ley del Antiguo Testamento dada por Dios al hombre. 2. Ahorita vamos a ver esos pasajes bíblicos. Las tradiciones. Y 3. Los mandamientos de los hombres. Eso representa. Representan otros más, hermanos, pero yo solo me voy a concentrar en esos 3 porque creo que son los más importantes al momento de hablar de la interpretación correcta de odres viejos sobre vino nuevo. En primer lugar dice aquí, la ley del Antiguo Testamento dada por Dios al hombre se había cumplido. Cuando Jesús dijo, no puedes echar vino nuevo sobre odres nuevos, sobre odres viejos, lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente. El odre viejo representa lo que ya pasó, el antiguo pacto, como el hombre anteriormente se acercaba a Dios, y lo vamos a ver. Dice aquí, Dios le dio a Moisés una ley la cual estaba acompañada de rituales, alimentos y manera de cómo acercarse a Dios. De hecho, existían 7 fiestas en la ley mosaica y que eran las más conocidas. Dice, animales sacrificados por diferentes razones, la prohibición de ciertos alimentos, pero el mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:13 al 17, si alguien lo tiene ahora sí que me acompañe, dejó en claro a la iglesia del Nuevo Testamento cuando la estaba doctrinando que la ley, en realidad, la ley era una sombra de lo que Dios quería enseñarle al hombre. ¿Qué significa? Una manera de mostrarle al hombre de qué manera se iba a terminar acercando el hombre a Dios. Por ejemplo, las fiestas. Cada fiesta tenía su propósito. Los alimentos. Cuando le estableció al hombre que el hombre debería de cuidar ciertos alimentos. Cuando establece los sacrificios. Todo era una proyección, hermanos, de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los artículos que había dentro del arca del pacto, lo que estaba dentro del campamento, el lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, la vestimenta de los sacerdotes, calzoncillos de lino fino, telas sin mancha, sin pecado, una coraza que decía santidad a Jehová. ¿Sí se recuerdan, hermanos? Y el pectoral que traían las piedras, cada una de ellas, sus colores, las telas que colgaban sobre el lugar santísimo, los colores, el cuero, la madera, todo eso tenía la interpretación precisamente de que venía Cristo a mostrarle al hombre un nuevo pacto. Y de hecho el apóstol Pablo, quien lo tenga, ayúdame a leerlo, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por acá nuestro hermano Oscar. Vamos a leerlo, Oscar. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole el medio del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en la comida o en la bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, hay una iglesia dividida. Ustedes como judíos fueron enseñados por toda su vida
que había que hacer las fiestas, la luna, ciertos alimentos, los sacrificios. Y yo les vengo a decir, decía el apóstol Pablo, que gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, el hombre ya no es un pecador y no necesita hacer sacrificios. Por lo tanto, ahora el hombre, al ser pecador, le entrega su vida a Jesucristo, lo hace su Señor, y por lo tanto, decía el apóstol Pablo, se cortó, se anuló el acta de decreto que el hombre estaba condenado delante de Dios. Así que el apóstol Pablo, cuando le enseña a la iglesia de Colosenses esto, en realidad Cristo se lo estaba transmitiendo a los fariseos. Ya no hay necesidad de hacer estos rituales. Ya no hay necesidad de que la ley del Antiguo Testamento, las fiestas y todo eso, hermanos. Ya imagino, ¿verdad?, que yo de repente dijera como pastor, hermanos, vamos a aventarnos la fiesta de los tabernáculos. Ay, el pastor ya se está haciendo judío, ¿verdad? Eso ya no tiene sentido dentro de la iglesia, porque esa fiesta tenía una representación, pero dijo el apóstol Pablo la palabra clave, era solamente una sombra. En otras palabras, era para que posteriormente se viera la claridad de cómo el hombre se podía acercar a Dios. Así que por esa razón Cristo le hablaba a los hombres y le decía, ya no puedes vivir en la ley, ya no puedes estar practicando esto. Posteriormente viene la segunda razón, que significa un odre viejo. 2, las tradiciones. Con el paso del tiempo, los ancianos habían formado tradiciones que provenían de algunos rituales y estos llegaron a interpretarlos con mayor peso que la misma ley de Dios. ¿Usted sabía que hay cosas que tradicionalmente tienen más peso que el mismo sentido común de la vida, hermanos? Oiga, qué interesante es como el hombre, cuando crea tradiciones, terminamos a veces sobrepasando la lógica. Víctor, es algo muy común de la conducta humana, ¿verdad? Que la tradición, lo que nos están repite y repite, dice y dice, repite y repite, dice y dice, aunque no lo entendemos, es tradición. Oiga, como aquella historia que les he contado de repente allá por ahí en Navidad, ¿verdad? Aquella nieta que va con su bisabuelita y le dice, oye, bisabuelita, ¿por qué cuando metes el pavo al horno le cortas las alas, verdad? ¿Y así se acuerdan, hermanos? Se las recuerdo. Y dice que, le dice la mamá a la hija, ¿sabes qué, mija? No sé, es que así me enseñó tu abuelita. Y pues vivía la abuelita, hermanos. Y va y le consulta a la abuelita. Oye, esa abuelita, ¿por qué mi mamá cuando hace pavo, por qué le corta las alas? Pues hay mucho espacio, ¿no? La abuelita dice, no sé, mija, así me enseñó mi abuelita. Afortunadamente vivía la bisabuelita, hermanos. Y luego va con la bisabuelita. Oye, bisabuelita, ¿qué pasó, bisnieta? ¿Por qué cuando mi mamá y mi abuelita hacen el pavo, por qué siempre le cortan las alas, verdad? Y dice la bisabuelita, no sé, mija, así me enseñó mi mamá, tu tatarabuelita. Afortunadamente, hermanos, vivía la tatarabuela, hermanos. Así que la niña va con la tatarabuela y le dice a la tatarabuela, ¿por qué mi mamá, mi abuelita y mi bisabuelita cuando hacen un pavo, ¿por qué le cortan las alas? A lo que le responde la tatarabuelita, bueno, mija, es que en mis años, pues las cocinas, los hornos no eran muy grandes y los pavos no cabían. Entonces le teníamos que cortar las alas para poder meter el pavito. ¿Cómo la tradición podía más que el sentido común? En los tiempos de Jesús, las tradiciones de los ancianos tenían más peso que la misma ley de Dios. Y de hecho, ahora sí, usted me acompaña con sus pasajes bíblicos, ahí se comprueba que Jesús le dice a aquellos hombres, sus tradiciones. Vamos a empezar primero con Marcos 7:9, por favor. Marcos 7:9. ¿9? Sí. No, 7:5. 7:9 primero. Ok. Y les decía también, bien desechan el mandamiento que Dios para establecer su tradición. En otras palabras, les decía, ¿les importa más las tradiciones que la misma ley de Dios? Ahora, ¿referente a qué? Ahora sí, Marcos 7:5. A ver, ¿quién lo tiene por ahí, hermanos? Otra vez Betty. Le preguntaron los fariseos y los escribas,
¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con las manos Sucias, ¿verdad? impuras? Es que la tradición de los antiguos o de los ancianos se formó de la siguiente manera. Primero, Dios en el Antiguo Testamento al hombre sí le enseñó correctamente leyes sanitarias, y entre ellas cada vez que comas lávate las manos. Pero los antiguos, los ancianos, se les ocurrió decir, y entre más tú te lavas las manos, hasta el alma se te está lavando. Ya ve que los judíos, una parte de ellos eran muy supersticiosos. Entonces, los fariseos le enseñaban a la gente de aquellos tiempos, lávate las manos 7 veces. Ay, estaba la persona las manos 7 veces, ¿verdad? Porque también así se me va a lavar. Y Jesús les dio a entender, más adelante dentro de esa historia, o sea, prefieres lavarte las manos que apoyar a tus padres. Cuando apoyar a tus padres es un mandamiento de Dios. Y esta tradición tú le das más peso que lo que es obedecer a Dios. A eso se refería. Y dice aquí donde se llegó a pensar que lavarse las manos varias veces podía inclusive lavar el interior del hombre, su comunión con Dios, y con ello debilitando los mandamientos bíblicos. Jesús, cuando dijo odres viejos con vino nuevo, no se refería en ningún momento a una nueva manera de evangelizar, que es bueno, Dios nos da sabiduría, pero no es la correcta interpretación. Habla de que el hombre no debe de seguir las tradiciones de la iglesia inclusive. Es que es una tradición que tenemos nuestra iglesia. Sí, pero si no es bíblica, pues no la practique. Si no es bíblica, como por ejemplo, por tradición venimos los domingos. No, ahí no hay voluntad de Dios, ahí no hay corazón de Dios, ahí no hay comunión con Dios. Yo no voy a venir a la iglesia los domingos nomás como que por si sale la plática a alguien, ay, fui a la iglesia el domingo. No, no vengamos por eso. A la iglesia se viene con gratitud, con agradecimiento, con corazón, con voluntad, con entendimiento. Ahora viene el último, los mandamientos de hombres. Estos fueron impuestos por los fariseos o religiosos que provenían de una opinión personal o una doctrina de un dogma humano, pero no bíblico. Por ejemplo, promovían el ayuno, las ofrendas, los diezmos como una obligación, donde se buscaba a su vez aceptación de Dios a través de estos actos. Fíjese, hermano, le voy a decir cómo enseñaban los fariseos así. Mire, hay Biblia, o sea, no es como que, ay, el pastor le conectó. No, es que hay mucha Biblia, nomás que mi tiempo siempre es mi enemigo. ¿Se acuerda la oración de aquel publicano y aquel fariseo? Yo ayuno, yo diezmo. ¿Usted sabía que los fariseos, en su carácter de hombres religiosos, en realidad lo que ellos hacían, no lo hacían de corazón, lo hacían, como aquí dice arriba, por una ley que se había promovido de manera personal, por un mandamiento de hombre? Una vez escuché a un pastor decir, Dios no necesita tu ofrenda si tú vienes obligado a ofrendar. Estás loco. Y dije, no, pues esto se va a poner bueno. Y es que el pastor argumentó bíblicamente que es cierto, Dios no busca tu... O sea, no está como que el Señor, alguien me quiere completar. No, Dios no te obliga. ¿Sabía usted que Dios no nos obliga a ofrendar, mucho menos a diezmar, hermanos? Así. Que los pastores, los teólogos, los conferencistas de repente quieran atraer a las personas y decirles, porque es un mandato de Dios. No, vamos a dejarlo en claro. Vamos a dejarlo en claro. Inclusive cuando utilizamos Malaquías, que es uno de los pasajes bíblicos claves, jamás lo hacemos que Dios obligó al hombre. Le dijo la responsabilidad y la consecuencia que vendría por el hecho de enriquecerse ellos y abandonar la casa de Dios. Eso sí les dijo. Pero Dios no andaba diciéndole al hombre así como que, a ver, ¿qué me traes? Ayuna. Hay un mandamiento que en la Biblia diga, y debéis ayunar, porque es un mandamiento mío. No, el ayuno en la Biblia, a través del profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, en realidad, todos esos hombres de Dios hablaron para que el hombre tuviera una mejor comunión con Dios. Es que si yo no ayuno, pastor, pues, me va a ir mal. No, si tú quieres ayunar, ayuna. Te hace bien, es bíblico, pero Dios no te obliga. De hecho, nada en la Biblia Dios te obliga. Dios deja que en el entendimiento del nuevo pacto, la gracia, tú y yo comprendamos que debemos de buscar a Dios por voluntad propia, jamás por un evangelio terrorista.
Jamás por un evangelio autoritario. Jamás por un evangelio en donde te engañan. No, es que a mí me dijeron que tú ibas a estar bien suave. No, no es cierto, te engañaron. Rotundamente te engañaron. La Biblia no dice que si entregas tu vida a Cristo, todo se te va a solucionar. ¿Alguien se le soluciona todos los problemas? No. Al contrario, ¿verdad? Se pone más sabrosa la cosa. Oscar. Yo quería nomás compartir rápidamente que es donde quizá pueda aplicar cuando mejor es ciertamente obedecer que el sacrificio. Cuando correcto. Eso, porque pues en la obediencia está la bendición ante todo. Y un ejemplo más que crear así que encuentro acá en Mateo capítulo 9, cuando se preguntaba acerca del ayuno, sí, que bien puede aplicar a lo que estamos aprendiendo, y de hecho puede asociarse a las dos cosas que estamos viendo. Porque sí. Cuando es que le preguntan, Mateo 9, del 14 al 17, dice, sí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y le hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Correcto. Ni otra manera de los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces le decían los fariseos, nosotros ayunamos. Y Jesús les dijo, ellos no ayunan porque están de fiesta. O sea, lo que les daba a entender el Señor, pues si yo estoy con ellos, yo soy el novio, ahorita todo está wonderful y beautiful, dijo el gringo, pero cuando yo me vaya y ascienda, la iglesia inicial, mire hermano, le entraba al ayuno. Pues cómo no le iba a entrar, ¿verdad? Si estaban las cosas bien difíciles y tenían que formar esa comunión con Dios, que el ayuno sí fortalece comunión con Dios. Betty. Pastor, ¿ahorita en qué estamos? ¿Somos odres nuevos o los viejos? Oiga, después de casi finalizar la clase, entonces ¿qué estamos haciendo aquí, pastor? No, de ninguna manera. Nosotros estamos en el odre nuevo bajo el contexto de que vivimos el tiempo de la gracia, no un evangelio terrorista, no un evangelio suavizado, no un evangelio confuso, no un evangelio autoritario, sino un evangelio bajo la gracia, que ahorita vamos a ver en la definición final. Nuestro hermano Daniel. Usted toca el tema de que el Señor no lo obliga a uno, ni es ni una regla, ni una ley. No. Pero más bien es una necesidad del hombre, hermano. Esa es la clave, que aquí es a donde vamos a ir, hermano Daniel. ¿Cuál es entonces el odre nuevo? Lo que me preguntaba Betty. El mensaje del evangelio de la nueva vida que se nos ha ofrecido, todo lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Por qué? La lista es extensa, yo solo traigo unos. Porque ofrendamos por la alegría de ser bendecidos por Dios. No, pues es que si no ofrendo, pues me va a estar mirando el brother desde atrás, el ujier como que me mueve la canasta. No. O sea, no. No. Yo vengo y traigo para mi Señor por tantas cosas que Él ha hecho conmigo. Yo entiendo que en otros lugares, ¿verdad? Que Dios los ayude. En fin. Otro. Es que son de los clásicos, hermanos. Amamos a Dios porque hemos sido perdonados. Mire, dice Jesús, al que mucho se le ha perdonado, ¿qué dice? Mucho ama. Oye, hermano, ¿cómo no vamos a expresar nuestro amor a Dios a través de nuestra fidelidad, espiritualmente hablando, en todo lo que representa la vida cristiana, si nos ha cambiado? Vuelvo a repetir, unos eran borrachos y ya no son borrachos, otros eran, yo qué sé, mal hablados y ya los cambió, otros estaban con ya casi, ¿cuántas veces no les dijeron a algunos? Tú vas que vuelas para la tumba. Tú ya no tienes remedio y mira, de ahí nos rescató el Señor. ¿Cómo no vamos a vivir enamorados de nuestro Señor, hermanos? ¿Cómo no vamos a tener una actitud de que todo lo que represente vida espiritual lo vamos a adoptar sin ningún problema? Posterior, sí, y luego sigue diciendo aquí, entramos a la iglesia por gratitud. Entrad a sus puertas, o sea, no es como que, como niño regañado, ¿verdad? No quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. No, la iglesia debe ser un lugar especial, hermanos. Mira, te lo voy a comparar, que no tiene punto de comparación. Es como cuando vas a ir a cobrar.
Vámonos a Juárez, ¿verdad? Como cuando tú sabes que hay aguinaldo. Hasta te levantas una hora antes, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano, ya se me fue la clase. Yo recuerdo cuando en el trabajo se hacía la fila porque ya era para cobrar y estaba el cajero ahí. Yo me tocó vivir esa era. Estaba el cajero ahí. Mire, decían, se deposita a las 12 en punto del mediodía. Faltaba media hora y la gente ya estaba así en la fila. Pues ¿cómo no? ¿Quién no quiere cobrar? Y las iglesias, hermanos, miren, muchas iglesias, a los primeros 10 miembros que lleguen a la iglesia les vamos a dar una dona y un café. Eso no debe de existir en el lenguaje de la iglesia. No estamos para atraer a las personas de esa manera. A la gente se le tiene que enseñar correctamente. Cuando tú vienes a la iglesia, puedes llevarte tu milagro. Cuando tú vienes a la iglesia, tu adoración abre los cielos. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes por gratitud. Ese es el evangelio del odre nuevo, el mensaje que Jesús estaba enseñando. Posteriormente dice, servimos a Dios por liberarnos del pecado. Romanos 1:1 decía el apóstol Pablo, soy apóstol, pero soy esclavo. Hermano, qué interesante, ¿verdad? O sea, diría alguien, ¿se rebajó? No se rebajó, es que esa es la definición correcta de un servidor de Dios. De repente hay servidores medio fifirisfais, ¿verdad? Que, no, pastor, yo no puedo hacer eso porque mi cintura, pastor, no me deja. Pero allá anda jugando fútbol, ¿verdad? Y uno dice, perdón, hermano, aquí es donde uno puede agarrar aire. No se crea. Y luego ya por último dice, alabamos a Dios por su misericordia. Nos dicen aquí, alaba a Dios. Alábalo tú. No, hermano. El alabar a Dios es un símbolo de su misericordia. Esto se entiende y se comprende en el contexto real. Mira, odre viejo no es tradición en el sentido de como nos llaman algunos lugares. Este es el verdadero odre nuevo. No es engañar, ni atraer, ni mentir, ni confundir, ni vender, ni mercadear el evangelio, ni la adoración, ni la enseñanza, ni la liturgia, ni la santidad. Este es el verdadero odre nuevo que Jesús le estaba enseñando a esos hombres. Entonces, yo creo, hermanos, sinceramente, ya para finalizar con Betty, que esta enseñanza sí nos debe llevar a esa claridad. ¿Qué era lo que Jesús se refería, verdad? No, hermano, pues es que hay que hablar así, medio así, para poder ganárnoslo, si tú sabes. Dice Oscar, ¿verdad? Por ahí, y la rumba. No. Dijo una vez un joven predicando en una confraternidad, a mí no me vengas con eso. Y luego usó esta frase, todavía me acuerdo. Ahora sí que si te vas a acercar a los, le llaman medio raros, eufemismo, ahí vas a andar hablando medio raro. No, presenta el evangelio tal cual es. Necesitas a Cristo en tu corazón. Él tiene que gobernar tu vida. Y ahí es en donde se experimenta el verdadero odre nuevo. Betty. Sí. Estas iglesias de ahora, sí hay una necesidad de buscar a Dios como hombre, como dice Sí. Daniel, pero lo más importante es que Jesús es un caballero y dice que Él toca la puerta y llama. Sí. Entonces, el mensaje es más bien, Dios siempre nos ha buscado, pero ahora nos toca buscarlo a Él en santidad, en obediencia, en llevar reglas que no han pasado de moda, ¿verdad? Tampoco el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. No, pero, la ley moral de Dios para el amén. hombre. La ley moral eterna que el hombre al vivir sobre de ella tiene esa buena, sana, correcta comunión con Dios. Oscar, ya finalizo contigo. Perdón, me emocioné otra vez. Que los odres igual son hechos por piel de cabra, de camello, pero igual no debemos pasar por alto que las cosas que lo perjudican, por lo pronto dos de ellas vienen siendo el calor y el humo. Sí. Entonces bien podrá representar la desobediencia y la incredulidad. De hecho, y no dejar que ninguna de las dos, al odre que hemos hoy aprendido, y ha vuelto Dios a través de esta clase, volver a traer memoria y retomarlo. Así siempre tomo yo cada clase y cada predica y cada enseñanza que se nos presenta acá. No quise pasar por alto el decirle que bien podría representar eso, que no debemos de pasar por alto que aunque estemos en odres nuevos, no dejar que el calor o el humo, que viene siendo la incredulidad, la desobediencia, venga a perjudicar, porque es que nos no ha costado podemos estar en los odres nuevos como para por la nada echar en saco roto. No podemos mezclar, hermanos. O sea, ya me imagino que alguien salga a la calle, ya con esto ya, ahora sí ya termino, ya se me fue el tiempo. Ya veo a Hernán que me está haciendo, córtele, pastor. No se crea. Pero
Ya me imagino que usted salga a la calle acá con la mitad del Chivas y la mitad del América. No, hombre, es un sacrilegio para el fútbol, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí, Marcelino? Es un sacrilegio. ¿Cómo se te ocurre ponerte acá el rebaño, bendito sea Dios sagrado, y el Ranamérica? No, perdón, no. Y el Ameriquilla acá a este lado. No, o le vas a uno o le vas al otro. O vives la palabra de Dios en su plenitud, perdóname, o desobedécela, hombre, como dijo aquel predicador, para cuando llegues al infierno y entres orgulloso y digas, yo me troné mi vida y por eso estoy aquí pagándola. Nada de que, ay, yo no sabía. Eso es cuando se vive la vida mixta, hermano, en Dios. Sí sabemos. Póngase de pie en esta hora, vamos a darle gracias a Dios. Yo quisiera haberme extendido más, hermanos, pero siempre mi enemigo es el tiempo. To be or not to be, ¿verdad? Dijo Shakespeare, ser o no ser, y sí es cierto, ser o no ser. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Hermano Daniel, despídanos en oración, por favor.